Bendiciones, les saludo en el amor del Señor y le doy gracias al Señor por una semana más, por este mensaje, que sea de mucha bendición para usted, como también lo ha sido para mí, y que siga el Señor guardándole también y mostrándole su amor, como lo hace cada día con nosotros. El mensaje está en Mateo capítulo 17, versículo 20, y dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El título del mensaje es: con fe todo es posible. Jesús le dijo a sus discípulos que esta palabra, cuando un hombre había venido a ellos con un hijo que tenía un demonio y ellos no pudieron sacarle. Entonces viene Jesús y el Señor les dice, los reprende y les dice: hombres de poca fe. Pero también les enseña y les dice que si tuvieran esa fe, como un granito de mostaza, ellos podrían mover montañas, decirle a una montaña: pásate de aquí para allá. Y nada se les sería imposible. Todo posible. Y como usted puede ver en la palabra del Señor, los discípulos después, la palabra dice que su sombra sanaba a enfermos. Aprendieron del mejor, de Jesús. ¿Qué es la fe? La fe, como usted siempre lo ha escuchado, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y estar convencidos de que recibiremos lo que esperamos de parte de Dios. Y a veces son cosas humanas que a la lógica humana las podemos conseguir, pero a veces necesitamos un milagro sobrenatural, algo que al ojo humano es imposible, pero el Señor lo puede hacer posible. Jesús aquí habla de mover montañas. Mover montañas significa que podemos hacer milagros, sanidades en el nombre del Señor, y también podemos recibir eso en nuestras vidas y también llevar a cabo grandes cosas de Dios. ¿Cuál es la fe de que habla Jesús? Una pequeña fe, porque dice: si tuviéramos fe como una pequeña semilla de mostaza, que es un puntito negro, podíamos, ese porte de fe, mover montañas, decirle a nuestro monte que está frente a nosotros que se mueva. Y también les dice: hombres de poca fe. Habla de la poca fe. ¿Qué es la poca fe? Quizás a veces usted se habrá preguntado: ¿tendré fe? ¿Tengo poca fe? La poca fe es cuando una persona disfruta de las cosas del Señor, pero cuando viene el problema, cuando viene, se ve afligido, en angustia, no cree, se enoja, se ofusca y no recibe lo que espera en un tiempo determinado y se enoja con Dios y abandona la fe. Eso podría decirse que es una persona que tiene poca fe, disfruta de las cosas bonitas, pero no quiere pasar el proceso y simplemente abandona. Hay una parábola en la Biblia del joven rico que le dice al Señor que qué es lo que tiene que hacer para seguirle. Él le dice que guarde sus mandamientos y él le dice que los ha guardado desde su juventud. Y después el Señor le dice: deja todas tus posesiones y dáselas a los pobres. Y el hombre se fue triste. Quizás este hombre vio los milagros, las enseñanzas de Jesús, todo lo bonito, el carisma que Jesús tenía, pero no quería pasar el proceso y tampoco salir de la comodidad, porque no quiso dejar sus posesiones. ¿Cuál es la fe como una semilla de mostaza? La fe genuina. Solo creer en Dios, que Él hará, y esperar. Solo creer en Dios y esperar. Pero hay un proceso. Hubo alguien en la Biblia que tuvo una fe grande desde el principio, que es la mujer cananea. Ella también tenía una hija que estaba atormentada con un espíritu inmundo y ve al Señor. Yo quiero creer que es esta mujer, porque no era judía, no era de ahí, no pertenecía al pueblo de Israel. Dice la Biblia que era cananea. Y ella tiene que haber visto los milagros del Señor, tiene que haber visto cómo trataba a la gente, tiene que ver con el amor que trataba, porque Dios, y cómo enseñaba, y los milagros, porque ya había sacado muchos demonios. Y esta mujer llega al Señor
y no siendo judía, y le dice, oh hijo de David, y le cuenta el problema que tiene, y el Señor, y también quiero creer que el Señor sabía que tenía una fe tremenda, porque Él le dice, no puedo ayudarte porque no he sido enviado, sino que a los hijos, al pueblo de Israel, a los judíos solamente. Y ella se aferra al Señor y le dice, y le sigue suplicando que sane a su hija. Y en esta parte los discípulos le dicen que la despida, que la eche. Y ella se aferra tanto al Señor y le dice que aún los perrillos, se humilla tanto, comen de las migajas de sus amos. El Señor la probó y le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Se aferró tanto al Señor, al igual que Jacob. Cuando Jacob iba pasando con su familia, se le aparece, dice la Biblia, que se le apareció un hombre de noche y él se aferró a él, no lo soltó. El hombre le tuvo que dislocar una cadera para que recibiera la bendición. Y ahí recibió la bendición. Y después dijo, he visto a Dios. Y su vida cambió. Y se aferró tanto a lo que ella quería. Y le rogó tanto al Señor que no le importó que la despidieran, que hubieran otras personas que se enojaran con ella. No le importó hasta que recibió su milagro. La fe genuina es una obra de Dios en el corazón del creyente. En Filipenses 2, capítulo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos eligió, Dios colocó la semilla de la fe y Él hace en nosotros por su buena voluntad. También incluye la conciencia. Nosotros, por las experiencias que hemos vivido en el Señor, somos conscientes de que nuestra oración será respondida por Dios. ¿Quién hace crecer esta fe? El Espíritu Santo en nuestro corazón. Desde el momento, recuerde que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el Señor planta la semilla. Nosotros recibimos al Señor y el Espíritu Santo hace crecer esta semilla. La fe genuina es un don impartido por Cristo. Y es importante acercarse a Cristo y a su palabra y profundizar en la consagración cada día y alimentarnos. Alimentaremos la fe y esta crecerá como la semilla de mostaza. Se crece y se transforma en un árbol grande. Es una pequeña semilla que es un árbol grande. Así va a ir creciendo nuestra fe a medida que nosotros vayamos alimentándonos de la palabra del Señor y pasemos tiempo con nuestro Dios. En Romanos 17 dice así que la fe es por el oír, por eso dice la palabra, y el oír por la palabra del Señor. Depender de Él para todo, porque separados de Él nada podemos hacer. Yo mientras hacía este mensaje me preguntaba dónde estaría sin el Señor, dónde estarían mis hijos, dónde estaría mi vida sin el Señor. Debemos buscar a Cristo, que es el autor de nuestra fe. Él es nuestra fe, Él es el que la coloca. Su presencia cercana y la obediencia a su palabra son la fuente y el secreto de la fe, la semilla. ¿Sabe qué? Esa es la semilla que Dios coloca en nosotros. Y a veces germina rápido y a veces no. Una semilla, si usted la puede ver de cualquier poroto, una lenteja, usted se ve como seca. Pero cuando esa semilla tiene contacto con la tierra y con el agua, cobra vida y empieza a crecer y a germinar y se transforma quizás en un árbol que va a dar fruto. Exactamente, la fe trabaja en nosotros de esa misma forma. Hay algo importante también que está en Marcos 11:23 y dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. No, sin dudar. Cuando pidamos al Señor, no dudemos. Pidámoselas creyendo. Creer de verdad, y para eso ya sabemos cuál es el secreto de la fe. La palabra y pasar tiempo con nuestro Dios. Cuando esperamos en Dios, el enemigo quiere introducir la duda en nuestro corazón y empieza por la mente, comentarios, usa a personas que nos dirán que lógicamente
no resultará lo que esperamos, pero nosotros seguiremos creyendo, porque el Señor nunca miente. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera y estar convencido de que Él está ahí y existe, aun cuando no lo podamos ver. Y es donde debemos poner la fe en acción. En Efesios 6:16 dice, cuando venga la duda es donde debemos poner la fe en acción. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo es un escudo, la fe es un escudo. Cuando creemos en el Señor, estamos poniendo un escudo al enemigo. En otras palabras, con el escudo, que es la fe, pararemos las flechas que nos arroja el enemigo, las flechas de duda, las flechas de quizás de incertidumbre. Y la fe es creer en Dios, nuestro escudo, creyendo, el creer que Él nos fortalece con su amor, hablar con Él y creer que Él está cuando oramos, creer que hay un propósito en cada situación y que va a llegar a tiempo. Si usted piensa de que le falta fe, hable con Él, lea su palabra y pida oración y verá que será fortalecido con el Señor. La fe que Dios nos da es para hacer su voluntad en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, también para expresar su amor con los seres humanos. Por medio de su fe, otros sabrán que Dios existe y es real. Y si usted se siente que le falta, pida una oración a alguien, a un hijo de Dios. El título dice, con fe todo es posible, todo es posible. Empecemos creyendo, esperando. En la espera Dios cultiva la esperanza, paciencia, nos fortalece y cultiva la fe. Empieza a verse los frutos del Espíritu en esa espera. El árbol que da fruto, no da el fruto al tiro. Y sabe que un árbol que da fruto, tiene que pasar todas las estaciones del año. Crece, es podado, pasa el invierno, florece y da un fruto que se ve. Le aseguro que cuando llegue la respuesta de nuestra petición, tendremos más cualidades que tiene nuestro Dios y las tendremos nosotros. Hay un plan maravilloso para usted y lo imposible será posible. En Jeremías 32:27, Dios le da un mensaje a Jeremías que le diga a su pueblo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso le dice el Señor hoy. Que Dios le bendiga.